Esto es Histopia Historia. Un viaje apasionante por el pasado. Un recorrido por nuestra historia. Un programa dirigido y presentado por Juan Ramón Ortega y producido por Francisco Rodríguez. Buenas tardes y bienvenidos, queridos oyentes, una semana más a esta cita con la historia en vuestra emisora local. Hoy tenemos un viaje en el tiempo bastante interesante. Volvemos a Egipto, conociendo una reina de la primera dinastía. La noticia del descubrimiento de la cavidad de la pirámide de Keops y la vida cotidiana en Egipto. ¿Qué os parece si no dilatamos más la espera y nos sumergimos en la historia egipcia? Soy Juan Ramón Ortega, en la producción está Francisco Rodríguez. Comenzamos. Comenzamos las entrevistas conversando con María Isabel Cubas, historiadora, autora del blog El Templo de Sesat, además de colaborar en la revista digital Egiptología 2.0. Ya estuvo con nosotros dándonos a conocer la reina Nefertiti anteriormente. Muy buenas, María Isabel, y bienvenida de nuevo a Histopia Historia. Hola, bueno. Gracias por invitarme de nuevo. Gracias a ti por tu disposición. Queremos contar con personas como tú para que nos den a conocer la historia que ahora vamos a tratar, que es la de Egipto. Hoy, ¿a quién vamos a conocer, María Isabel? Pues hoy vamos a hablar sobre la reina Mernei. ¿Y quién fue la reina Mernei y cuándo tuvo lugar su reinado? La reina Mernei es una reina egipcia que vivió durante la primera dinastía. Ya sabemos que Egipto se unificó con el faraón Narmer y empiezan entonces las dinastías. Pues esta reina vivió entre el tercer y el segundo milenio antes de Cristo. No se sabe exactamente las fechas porque en esta época es complicado. Entonces, pues tercer, segundo milenio antes de Cristo. Y esta reina fue hija, esposa y madre de reyes. Entonces, ¿por qué destaca esta mujer? Pues porque fue la primera regente de la historia de Egipto, ya que al morir su esposo, que era el faraón Wajid, o también le podemos encontrar como Jet en los libros, pues el hijo de ambos era todavía, sería un niño, un bebé, no se sabe exactamente la edad, porque ya te digo que los datos pues es complicado para esta época, faltan muchos datos. Pero aún no sería un hombre. Entonces, cuando un faraón moría y su hijo era muy pequeño todavía, la costumbre que tenían los egipcios era que la reina madre pues fuese regente de dicho niño hasta que creciese. ¿Por qué es esto así? Porque recordemos que la ley de Ma'at, la diosa del orden, establecía que el faraón tenía que ser un hombre y tenía que estar casado con una esposa real, una reina que le diera un heredero. Por tanto, la mujer en principio no tenía derecho a gobernar sola. Por eso el poner de regente a una mujer. Porque si, digamos, quisieran a un tío del heredero, pues a lo mejor podía tener la tentación de reclamar luego para sí el trono. Entonces, pues,
esta mujer fue la regente de su hijo, que se llamaba Den, mientras fue un niño. Bueno, sabemos que los nombres egipcios tienen un significado. En este caso, el nombre de Merneit, ¿qué significa? Pues mira, Mernei lo podemos encontrar también como Meritnei y significa literalmente la amada de Neit. Esta Neit es una diosa egipcia procedente de la zona del Bajo Egipto. ¿Y esa diosa, Neit, quién era o qué relevancia tenía en Egipto en ese momento? Esta diosa, como ya te he comentado, procedía de la zona del norte, el delta, y es una de las diosas más antiguas, porque ya en época predinástica, es decir, antes de la unificación de Egipto, pues se sabe que ya no se la adoraba esta diosa. Entonces, esta diosa fue posteriormente identificada por griegos y romanos con sus diosas Atenea Minerva o Artemis Diana, ya que Neit pues era una diosa de la sabiduría, también era una diosa de la caza, de la guerra. Y bueno, como muchos otros dioses egipcios, también tiene una relación con el mundo funerario. En concreto, Neit aparece ya en los textos religiosos, llamados los textos de las pirámides, como una de las protectoras de los órganos del difunto. Que ya sabemos que algunos se sacaban y se guardaban los llamados vasos canopos. Bueno, pues Neit era la protectora del estómago del difunto. Además, también los egipcios la consideraban la inventora de las telas, la patrona de los tejedores, por tanto era la que proporcionaba las vendas muy importantes para la modificación. Y además, como ya hemos dicho, tenía ese aspecto guerrero, de experta arquera, y por lo tanto se consideraba también una protectora del difunto durante el viaje por el inframundo. Entonces, al ser una diosa procedente de la zona del norte, del delta, pues podría indicarnos que Merneit pues también sería procedente del norte de Egipto. Lo que estamos viendo entonces es que los dioses en Egipto no tenían solamente una función, sino que eran polifacéticos, lo tenían para muchas más cosas para poder adorarles, ¿no? Y además el aspecto funerario era importantísimo, claro. Bueno, María Isabel, como reina, como primera reina, como tú bien has dicho, ¿qué relevancia tuvo en su gobierno? Pues mira, la importancia de la reina Merneit es que es la primera reina regente de la historia egipcia, por lo menos que se conozca. Bueno, como estamos en una etapa tan antigua, pues seguramente sea la primera reina regente. Entonces, ¿qué importancia tiene esto? Pues que en la práctica ella fue en su momento la mujer más poderosa de todo Egipto, porque aunque no llegó a coronarse faraón, como siglos después haría Hatshepsut, pues ella fue de hecho como un faraón, de la quien gobernaba, aunque lo hacía en nombre de su hijo, claro. Entonces María Isabel, aunque no llegó, tuvo alguna importancia, me refiero, o sea, cuando ya le dejó el reinado, o sea, el faraón, su hijo, le dejó un legado importante. Claro, porque date cuenta que tenemos la unificación de Egipto pues relativamente reciente, ¿no? Entonces esa unificación en parte se había hecho con un conflicto bélico seguramente entre el norte y el sur. Entonces esta mujer tuvo la capacidad, siendo probablemente del norte, de gobernar ambas zonas, tanto el norte como el sur, para heredarle a su hijo un país en paz cuando ya fue mayor de edad. Pues entonces la verdad es que tuvo que ser una persona de carácter, ¿no? Puesto que no se le permitía gobernar como faraón, pero sí tuvo la diplomacia, entre comillas, por decirlo de alguna forma, de poder mantener un reino completamente unido, ya que fue relativamente corto el espacio de tiempo cuando ya se unieron los dos Egiptos, ¿no? Con relevancia a su enterramiento, con referencia a ello, ¿qué diferencia existe entre las demás reinas de Egipto? Pues mira, hay que aclarar en primer lugar que, claro,
la historia de Egipto son 3.000 años. Entonces, evidentemente, las formas de enterramiento pues experimentaron una evolución, no siempre se enterraron igual. Entonces, todos conocemos el paso de las pirámides, a los hipogeos, como el Valle de los Reyes, el Valle de las Reinas. Entonces, lo correcto sería comparar el enterramiento de esta reina con el de otras reinas de su época, claro. Estamos hablando de la primera dinastía. En esta época, todavía la forma de enterramiento eran las mastabas, de adobe, seguramente. Entonces, ¿qué diferencia al enterramiento de esta mujer de otras reinas de su época? Pues que es un enterramiento de tipo masculino. De hecho, cuando se descubrió su mastaba y las estelas que había en su mastaba, pues se pensó, debido a las características de su enterramiento, que era un hombre. De hecho, su nombre se tradujo como Merinei, el amado de Ney. Luego ya posteriormente, con otros descubrimientos, pues se vio que tenía un esposo y que evidentemente era una mujer. Pero lo característico, lo importante del enterramiento de esta mujer es esto, que se enterró como un hombre. Una mastaba de grandes dimensiones. A la época, claro, no se puede comparar con las pirámides de Giza, pero bueno, era un enterramiento bastante importante, con estelas monumentales, con su nombre, para dejar claro la pertenencia de esa tumba, ¿no? Y además fue enterrada en la necrópolis de Umelkaf, en la ciudad de Abidos, concretamente la tumba Y, y esta era una necrópolis masculina. Entonces, además, otro dato interesante es que en esta época, en la primera dinastía, todavía se hacían sacrificios rituales y se enterraban alrededor de la mastaba servidores que han sido sacrificados para acompañar al difunto, en este caso a Nesnei, en la otra vida. Esto se acaba, cuando se acaba la primera dinastía se acaba ya, no vuelve a haber sacrificios. Y bueno, otro dato también interesante es que los reyes de esta primera dinastía, como hemos mencionado, la unificación estaba muy reciente, entonces como una manera de simbolizar esa unión del norte y del sur, pues se construían dos tumbas, una en el norte y otra en el sur. Solamente una, evidentemente era usada para enterrar el cuerpo. Entonces, en el caso de Mernei también vemos que tiene este doble enterramiento, el que ya hemos mencionado, la tumba Y de Umelkaf en la ciudad de Abidos, y luego tiene otra tumba en Sácara, para que esta no se claro. Entonces, así vemos en el norte y en el sur el dominio del faraón en el norte y en el sur, por lo tanto está comparándola con un faraón, realmente. Digo que como vemos entonces fue una mujer bastante importante en su tiempo, por el enterramiento, por el legado que le dejó a su hijo y por el momento en que vivió, ¿verdad? Efectivamente. María Isabel, respecto a esta persona, a esta reina, ¿qué podríamos decir algo o que a ti te haya llamado más la atención? Pues a mí lo que me llama la atención es eso, que estando tan reciente la unificación en un mundo de hombres, pues cómo ella fue capaz de mantener el país unido y de mantenerlo en paz para dejárselo a su hijo. Y luego el respeto, porque su hijo debía de respetarla muchísimo para permitir esto, ¿no? Para permitir que una mujer, aunque sea su madre, pues enterrada como un faraón, incluso que apareciese en una lista junto al resto de reyes, que esto ya después no se repitió con los faraones posteriores que sucedieron a su hijo Den. Entonces es evidente que fue una mujer bastante capaz y el respeto que le tenía a su hijo era muy grande, de admiración. Pues María Isabel, qué interesante esta persona. Ha sido un placer conversar contigo. Me gustaría que regresaras para seguir hablando de historia egipcia, de mujeres egipcias, porque veo que en tu blog haces referencia a muchas de ellas, ¿verdad? Sí, la verdad me interesa mucho lo que es la historia de la mujer.
¿Nos podrías recordar el blog y la revista para que los oyentes pudieran buscarla y pudieran interesarse por la historia de Egipto? Pues mira, mi blog es El Templo de Sesat y la revista es Egiptología 2.0, que es trimestral y gratuita. La podéis descargar de internet y es totalmente gratuita. Y se habla un montón de temas y participan un montón de profesionales. Cada vez es más interesante la revista. Entonces esperamos que Egipto no se dilate tanto en el tiempo en Histopía Historia y que pronto vuelva para poder hablarnos esta vez de otra mujer, de otra reina, ¿te parece? Nada, encantada. Pues muchísimas gracias, un saludo. Venga, un saludo. Están escuchando Histopía Historia, un programa de Juan Ramón Ortega. La siguiente invitada es presidenta de la Asociación Española de Egiptología. También estuvo con nosotros en la temporada anterior y ella es Rosa Puyol. Muy buena, Rosa, y bienvenida de nuevo a Histopía Historia. Buenos días, Juan Ramón. Encantada de estar con vosotros de nuevo. Muchas gracias. Bueno, Rosa, hoy nos vas a responder unas preguntas que nos hacemos por la noticia que se dio a principios de este mes sobre el descubrimiento de una cavidad enorme en la pirámide de Keops. Pero exactamente, ¿qué es lo que se descubre y quién realiza la investigación? Bueno, os voy a poner un poquito en antecedentes porque si no va a resultar difícil. Todo el mundo sabe que la pirámide de Keops es una de las estructuras más impresionantes del mundo antiguo y que data del año 2500 a.C. Entonces, aunque nos dejaron la tortilla hecha, por así decirlo, no estamos siendo capaces de averiguar la fórmula para poner los ingredientes y saber cómo se construyó. Por eso, continuamente se trata de investigar, mayormente para saber cómo se construyó, porque no se espera encontrar allí nada que se pueda poner en un museo, para entendernos, ¿no? De hecho, el hallazgo pues se ha llevado a cabo una colaboración internacional que se llama Scan Pyramids, y resulta que es algo que yo no sabía tampoco, porque yo de física no entiendo nada y de física de partículas todavía menos. Parece ser que hay unos rayos cósmicos que bombardean continuamente la corteza terrestre y que un subproducto de estos rayos cósmicos es una cosa que se llaman muones, que yo es una palabra que no había oído jamás. Pero estos muones tienen una particularidad y es que se absorben, o sea, pasan a través de la roca y de las piedras y de todo. Entonces, en este proyecto lo que han puesto ha sido unos detectores en determinadas zonas de la pirámide y han visto, como estos muones parece ser que corrigen su trayectoria si pasan a través de roca o si pasan por espacio vacío, y han detectado una mayor concentración de muones en un sitio. Esta prueba se ha repetido para asegurarse. Y efectivamente, pues lo que han descubierto ha sido una cavidad de unos 30 metros de longitud, que es bastante grande, y que, bueno, en principio no se sabe muy bien para qué valía esta cámara, este hueco que queda en la pirámide. Verdaderamente esto pues alberga, o sea, hace levantar muchas ilusiones y muchas esperanzas, pero hoy por hoy no sabemos más que tenemos ese hueco, pero no sabemos para qué, ni en qué consiste, ni nada. Claro, porque según el arqueólogo Zahi Hawass, que es un respetado allí en Egipto, dice que no se ha descubierto nada, que incluso que ya se conocía esa existencia. Bueno, esto se
se conocía que había algunas partes huecas, con cavidades por la pirámide, porque, bueno, ya en los años 60, un físico llamado Luis Álvarez, que era descendiente de españoles, aunque él era estadounidense, que incluso ganó el premio Nobel de Física, y que ya descubrió que había una cámara hueca por la pirámide. Ahora bien, pues ahora con las técnicas nuevas somos más capaces de decir en qué pueda, un poco no la forma, sino la longitud de la cavidad esta. La verdad es que es muy difícil saber para qué pueda valer, porque no se sabe, en principio no se sabe si está paralela a la Gran Galería, esto sería decir inclinada, o si está recta, o sea, recta con respecto al nivel de la Tierra, ¿no? Entonces, depende de la postura, de la forma que tenga esta cavidad, pues podría valer de cámara de descarga para aliviar el peso de la cantidad de piedras que tiene encima, o no. Entonces, tampoco se sabe si esta oquedad, si este hueco tiene, es un solo espacio o son varios espacios pequeños. Hay quien dice, hay egiptólogos muy renombrados, por ejemplo, pues yo que sé, Aidan Dodson de la Universidad de Bristol, que dice que podría ser una cámara de alivio del peso, como ya existe encima de la cámara del sarcófago, que hay 5 cámaras de descarga. Pero también esto, ya te digo, depende de la posición. También hay otros que le rebaten y le dicen que está demasiado lejos de la cámara de descarga como para servir de alivio del peso. Teorías las hay, incluso muy locas, porque hace unos años un egiptólogo dijo que había otra cámara inclinada que valdría como para llevar los contrapesos, a base de contrapesos y tal, para llevar las losas tan grandes que no se sabe cómo se han puesto, a la cámara del sarcófago. En fin, teorías hay, teorías muchas y muy locas, pero incluso algunas son bonitas, pero en fin, la verdad es que esto no nos va a dar en principio, estas cosas nunca se sabe hasta que no lo ves físicamente. Va a ser difícil el llegar a esa cámara, y luego después no tendría sentido que tuviera otra cámara, puesto que ya hay una cámara del sarcófago. Por tanto, es difícil que allí haya nada. Ahora, eso sí, lo que sí nos puede ayudar mucho es a desentrañar un poquito más el gran enigma de la construcción de la pirámide. Ajá. Entonces se conoce también la existencia de otras cavidades, por lo que yo te he estado escuchando, ¿verdad? Sí, este señor Luis Álvarez ya en los años 60 ya descubrió que había ahí, pero con los rayos cósmicos simplemente. No había llegado a este subproducto que son los muones, que parece ser que nos caen 10.000 de ellos sobre cada metro cuadrado de la Tierra, y la verdad es que yo no lo sabía y además no he notado nada. Bueno, entonces, ¿utilizar esta técnica se puede utilizar en otras excavaciones de Egipto para poder saber qué es lo que hay debajo de tierra sin tener que excavar? Sí, claro, o sea, estas técnicas se están investigando, pues por ejemplo, se han utilizado para investigar, para ver lo que está pasando y cómo está, en qué condiciones está, pues la central esta nuclear de Japón, la que estalló cuando el maremoto, la de Fukushima sí, se llama, sí. ¿no? Bueno, pues esta central nuclear también vale para ver qué está sucediendo en el interior de los volcanes. O sea, es una técnica pues muy novedosa, y yo creo que con grandes posibilidades en todos los campos, y por supuesto la arqueología es uno de ellos. Ajá. Entonces podríamos decir que es el rayo X de la arqueología. Más o menos. Es una mezcla de rayos X y de ultrasonidos. En realidad te da unas formas un tanto vagas, pero bueno, pues suficiente como para saber aquí hay algo, y vamos a, por lo menos ya no se va a ciegas, porque la Gran Pirámide es muy grande y no se puede empezar a agujerear todas las rocas, pero si sabemos que por ahí tenemos un hueco, pues a lo mejor a la vista de ese hueco, y si se pudiera entrar, se podría arrojar un poquito de luz sobre la construcción. Pues muy interesante, porque aplicando estas nuevas tecnologías no hacéis una arqueología invasiva en el sentido de tener que excavar para poder llegar a lo que vosotros creéis en ese momento, como bien estás explicando. Rosa, entonces a la conclusión que podemos llegar es que solamente existe esa cavidad, y que a medida que pase la tecnología por nuestras manos podremos detectar para qué sirve ese hueco. Es posible que lo sepamos.
a lo mejor no llegamos a verlo, pero es posible que se sepa, porque claro, desde la investigación anterior, en el año 68, fíjate si han pasado tiempo, ¿no? O sea que te quiero decir que a lo mejor esto, pues cuando se llega ya a dar un dato concreto, pues han pasado otros 50 años y yo entonces estaré muy mayor, yo no sé tú, pero yo estaré ya muy mayor, pero la tecnología pues es algo que va a una velocidad de vértigo, y desde luego también te digo que con las nuevas tecnologías, con los georradares y todo esto, cada vez las excavaciones son menos invasivas. Ajá. Afortunadamente. Pues estupendo, por lo menos ya nos ha aclarado esta noticia, de las cuales, como comentábamos antes de la entrevista, ha habido se decía que ahí había una cámara, ya empezaron a especular que podría haber tesoros, que podría encontrarse cualquier otro resto arqueológico. En este caso solamente decían, por ejemplo, este arqueólogo egipcio, exactamente, decía que no, que se conocía ya la existencia, pero que no se sabe exactamente, y tú ya no has concluido exactamente eso. Hay una cavidad, pero todavía no se sabe exactamente para lo que es. Bueno, por lo menos esa respuesta... Cuando hablamos de restos arqueológicos, la gente siempre tiende a pensar en tesoros, pero a lo mejor los restos arqueológicos que encontramos son unas herramientas de construcción, una maza, una cosa que nos da pistas a los arqueólogos, nos da mucha más información a lo mejor que encontrarnos un collar de oro, pero para la opinión pública, pues lo de los tesoros siempre es muy llamativo. Sí, pero la maza nos sigue dando el hilo conductor para poder saber cómo era luego la civilización que luego vosotros exponéis en vuestros informes para que nos llegue a nosotros, ¿no? Efectivamente. Muchas veces lo menos llamativo da mucha más información. Hay arqueólogos que sus investigaciones son exclusivamente en la cerámica, que son esos trocitos de cántaro roto que son muy antiguos, y entonces ellos son capaces de averiguar las arenas y la época del año en que se hizo y no sé qué, y entonces esto da mucha información. O sea, las excavaciones, si se hacen bien hechas, dan mucha información, a pesar de que lo que salga no sea nada llamativo para el gran público. Estupendo. Bueno, Rosa, tú eres presidenta de la Asociación Española de Egiptología. ¿Hay ahora algún evento que vosotros patrocinéis e incluso sabemos de que ayudáis también para que se siga excavando en Egipto? ¿Nos puedes dar alguna noticia? ¿Nos puedes dar para que los oyentes, si quieren participar o si quieren también conocerlo a partir de tu web, pues que lo puedan hacer? Sí, bueno, yo les animo a todos los oyentes a que entren en nuestra página web. Lo van a encontrar poniendo Asociación Española de Egiptología, porque si les doy la dirección pues va a ser difícil. Nosotros casi siempre hablamos con nuestras siglas, que son AED, entonces la dirección sería www.aedweb.com. Pero bueno, como esto es difícil, con poner Asociación Española de Egiptología en el navegador ya entra solo. Ahí tenemos las noticias que van surgiendo permanentemente, se está renovando todo el tiempo con las noticias que aparecen, pues los hallazgos de todas las excavaciones del mundo, y ahí también están pues todas nuestras actividades. Ahora estamos inmersos ya en el curso de egiptología, cursos de lengua jeroglífica. Estamos lanzando un experimento piloto de lanzar algunos cursos online. De momento estamos empezando a ver qué tal se da. Y sí, hoy ha salido la noticia porque las excavaciones españolas, pues algunas han perdido financiación. No sabemos por diversos motivos, ¿no? Por los que sean, porque las empresas pues están pasándolo mal, y entonces pues lo primero que se quitan un poco son los mecenazgos, ¿no? Entonces, pues claro, nosotros no podemos quedarnos al margen de esto, y entonces pues ya estábamos colaborando con una excavación, la que está en Asuán, en el proyecto Cubet el Jagua de la Universidad de Jaén, del doctor Jiménez Serrano, y este año hemos decidido también darles apoyo a otro proyecto de la Universidad de Alcalá de Henares y al proyecto Yehuti, que es el del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que es la excavación más antigua y más grande que tenemos y la que nos está dando más prestigio. Y la verdad es que estaban tan mal de fondos que han tenido que recurrir a hacer un crowdfunding, como hacen algunos partidos políticos, para poder salvar la campaña del año que viene. Ellos tienen abierto en su página web, tienen abierto todas las cosas para quien quiera colaborar con ello, pero vamos, en cualquier caso, pues sí, es nuestro deber, uno de nuestros objetivos es tratar de difundir la cultura egipcia, pues lógicamente tenemos que apoyar a quien está trabajando de campo y a quien de verdad es quien nos aporta todo lo que nosotros luego podemos divulgar y enseñar
Así que, bueno, pues en nuestra página web pueden encontrar todas las actividades que hacemos y además, pues, tienen ahí todas las noticias y, en fin, tienen muchas cosas que leer y yo creo que es muy entretenido. Así que yo les animo a todos a que visiten la página y que nos conozcan un poquito. Muy bien. Pues Rosa, como siempre ha sido un placer conversar de nuevo, aprender un poco más de esta civilización, aunque sea mediante las noticias que están apareciendo nuevas, y quedamos para otra ocasión. Esperemos que no sea tan lejana en el tiempo como la última vez y podamos hacerlo un poquito más cercano. Yo cuando queráis estoy disponible y para contaros lo que suceda y esperemos que sucedan muchas cosas y que os las pueda contar con alegría de que hayamos descubierto algo realmente sorprendente y llamativo. Seguro que sí. Pues muchas gracias, Rosa. Gracias a vosotros. Están escuchando Histopia Historia, un programa de Juan Ramón Ortega. Vamos a terminar las entrevistas con una persona que también nos visitó, un historiador, en la primera temporada. Se llama Heródoto, es historiador, que tiene un blog que se llama Historiae, colabora en la revista Egiptología 2.0, ¿Qué aprendemos hoy? Y Mundo Histórico. Muy buenas, Heródoto, y bienvenido de nuevo a Histopia Historia. Muy buenas tardes a todos los oyentes. Muchas gracias. Heródoto, tú nos vas a hablar hoy de un aspecto y de un lugar emblemático dentro de lo que es Egipto. Nos vas a hablar de la Biblioteca de Alejandría. ¿Qué faraón ordenó la creación de esta biblioteca? La Gran Biblioteca de Alejandría fue una fundación que hizo el faraón Ptolomeo I, el primero de la dinastía tolemaica, en torno al año 295 a.C. Uh-huh. ¿Y qué objetivo tenía? La dinastía tolemaica, de la que Ptolomeo I es su fundador, tenía como objetivo mostrar en Egipto el esplendor cultural y económico de esa civilización. Por lo tanto, fundaron la biblioteca en la capital del estado, que era Alejandría, una ciudad fundada por Alejandro Magno unos años antes, en el 331 a.C. Entonces, el objetivo que tenía la biblioteca pues era construir la mayor biblioteca que el mundo hubiera conocido para ostentación, básicamente. Ah, qué interesante. Y reunir a las mayores mentes intelectuales del mundo griego. Uh-huh. Porque tú no estás hablando de que Ptolomeo I no fundó la ciudad, la fundó Alejandro Magno en sus conquistas a través de Egipto. Sí. La ciudad de Alejandría, en la que se encontraba la gran biblioteca, fue fundada por Alejandro Magno, el conquistador macedonio, en el año 331 a.C., después de liberarla del yugo al que estaba sometido por los persas. Y cuando murió Alejandro Magno, pues entonces su sucesor en Egipto fue uno de sus generales, que fue Ptolomeo, que se autocoronó y inició la dinastía tolemaica, que gobernó en Egipto pues hasta el final del Egipto de los faraones, hasta Cleopatra, durante 300 años.
Entonces Egipto a partir de ahí vuelve a ser otra vez independiente. Sí, exacto. Durante 2 periodos de tiempo en los últimos siglos había caído bajo dominio persa, y fue precisamente Alejandro Magno el que invadió Egipto para conquistarla y liberarla de los persas. Y entonces ahora la gobernación no vuelve a lo que son los lugares anteriores, sino que ahora se basa en Alejandría, y ahí es donde edifican esta biblioteca. Sí, exacto. Bien. Las dinastías de faraones de egipcios nativos se habían acabado ya antes de la dominación persa, y ahora los que van a gobernar en Egipto, como si fueran faraones normales, son los ptolemaicos, que son una dinastía de origen griego, como Alejandro Magno. Ajá. Y entonces ese querer saber y ese querer guardar toda la información que ellos quieren obtener mediante los libros, mediante rollos, me supongo que en ese tiempo quieren guardarlos en esa biblioteca. Pero lo interesante es saber cómo adquirían o cómo llegaron a adquirir tanto volumen, como nos vas a explicar ahora después. Sí, es muy interesante esta pregunta que me has hecho, porque la adquisición de obras evidentemente no fue cosa de una sola noche, sino fue durante muchos años. Y la política que siguieron la empezó el primer soberano de la dinastía, Ptolomeo I, y después continuó con sus sucesores. Consistía en enviar multitud de agentes por todos los sitios conocidos del mundo para comprar y traer a Alejandría todo tipo de libros posibles, de cualquier clase y sobre cualquier tema. Pero no valía cualquier libro en sí, sino que tenían que ser originales, no copias, y a poder ser posible lo más antiguos posibles, porque así eran como mayores eminencias que una copia, que podía tener más fallos a la hora de traducirla o copiarla. Y en el caso de que no pudieran comprarla porque su dueño actual no quisiera, pues entonces podían requisarla y confiscarla a la fuerza de la voluntad de su dueño. Precisamente llama mucho la atención, por ejemplo, un caso concreto que sucedió durante el reinado de Ptolomeo III, quien ansiaba tanto hacerse con las obras de los famosos dramaturgos griegos Esquilo, Sófocles y Eurípides, que trasladándolo a conceptos económicos actuales, se cree que pagó varios millones de lo que ahora serían dólares para conseguir estas obras, las originales. Qué interesante, Heródoto. Entonces lo que ellos querían obtener era toda la sabiduría que había esparcida por el mundo conocido entonces, en ese momento, para poder tenerla ellos y almacenarla y poder administrarla. Sí. Qué interesante. Bueno, dentro de la biblioteca, ¿dónde exactamente estaría la biblioteca? La gran biblioteca de Alejandría no tuvo un edificio propio, sino que se construyó siendo un anexo del Palacio Real, de uno de los palacios reales que ya existían en Alejandría. Y fue parte anexa de la institución que se conocía como el Museion, que también la fundó Alejandro Magno, y era una fundación real que al mismo tiempo era una hermandad y una asociación de estudios, al mismo tiempo que un santuario dedicado a las musas. A ver, explícanos esto un poquito, porque nos estás hablando de dos instituciones para llevar un solo estamento. Exacto, o sea, en el Palacio Real que los Ptolomeos tenían en Alejandría, estaba por una parte, como anexo, estaba por una parte la gran biblioteca, y estaba por otra parte el Museion, que era una fundación real en la que vivían los intelectuales que a su mismo tiempo visitaban y estudiaban en la biblioteca. Era, por así decirlo, como una especie de colegio mayor donde se hospedaban los intelectuales. Qué bien. Bueno, y ahora cuando se crea esa institución, la Biblioteca de Alejandría, adquieren los libros, me supongo que tendrá que tener alguien que dirigiera ese estamento y que ordenara o administrara. ¿Cómo se ordenaba o cómo se administraba esa biblioteca cuando le llegaban los rollos?
efectivamente. La Gran Biblioteca de Alejandría, estimamos que en su momento de mayor esplendor podría haber tenido más de 500.000 rollos de papiro, por lo que evidentemente una cantidad de rollos de papiro y de documentos de esta envergadura no podía ordenarse sola ni podía presentarse de forma anárquica. Entonces los distintos bibliotecarios que van a ver a lo largo de los siglos van a poner cada uno sus propias innovaciones para mejorar la efectividad de la biblioteca. El primer bibliotecario conocido de la biblioteca fue llamado Zenódoto de Éfeso, que fue el primer encargado de diseñar el sistema utilizado en la biblioteca para clasificar y ordenar sus fondos. Y los ordenaba según un criterio fácil, la naturaleza de su contenido, dependiendo de si era verso, prosa, literario, científico, de los géneros de que trataba, de las temáticas, pues las agrupaba todos por el mismo género o temática. Qué interesante. También me supongo que, claro, los papiros o los rollos no se conservaban como ahora se conservan, ¿no? Donde incluso con la antigüedad que tienen, los meten en unas cámaras donde la temperatura, el tiempo, la luz, ¿no? Le influye y que sea favorable. En ese momento, ¿cómo mantenían ese saber? Porque me supongo que se deterioraría lo que es el papiro. Sí, claro. Pues para poder mantenerlos, eran más respetuosos de lo que se podría pensar en la actualidad. Porque partimos de la base de que los rollos de los documentos estaban hechos de papiro, que es un material que es originario de sitios como Egipto. Así que con un determinado tratamiento pues se podían preparar para que aguantaran lo suficiente, pues digamos, no para aguantar siglos, pero sí para aguantar durante muchísimos años. De todas formas, el papiro fue sustituido siglos después, por un material mucho más duradero que todos conocemos, que fue el pergamino. Ajá, vale. Qué interesante, Heródoto. Y bueno, tú nos has hablado del primer director, vamos a hablarle, ¿no? De la biblioteca, el que tenía a sus órdenes todos los demás para que mantenieran toda la biblioteca. ¿Hay alguno más que pudiéramos destacar? Claro. Después de Zenódoto de Éfeso, que aparte de clasificar los rollos, también para identificar un documento concreto entre toda la marea que eran, pues no había que abrirlo para identificarlo, sino que todos y cada uno de los 500.000 rollos que conformaban la Gran Biblioteca de Alejandría tenían una etiqueta identificativa por fuera, en el que se mencionaba el nombre del autor y los datos suplementarios que hicieran falta para conocer el documento. De este modo, no haría falta abrir el documento para saber de qué trataba. Y después de estas grandes innovaciones, después de Zenódoto, vino otro bibliotecario muy famoso que se conocía como Calímaco de Cirene, que fue probablemente el sucesor de Zenódoto como director de la biblioteca. Y lo que hizo este gran bibliotecario fue una compilación bibliográfica de todas las obras griegas conocidas, abarcando a lo largo de más de 120 libros, todos los libros contenidos en la biblioteca. Es decir, que había cientos de miles de libros en la biblioteca, pero los usuarios, por así decirlo, no eran conscientes de todas las obras que había y de si una obra que buscaban estaba o no. Entonces lo que hizo este segundo gran bibliotecario fue crear como un catálogo, como los catálogos que utilizamos en la actualidad, pero un catálogo en papiro, de tal forma que cuando los usuarios buscaron un libro, primero podían buscarlo en el catálogo para ver si estaba y entonces ya buscarlo en las estanterías. Fíjate, ¿no? Lo que ahora nosotros vemos como normal, en aquella época me supongo que sería toda una revolución, ¿no? Cuando alguien llegara a encontrar algo y lo encontrara tan fácilmente, mirando simplemente un catálogo que ellos le ponían al investigador, ¿no? Exacto. Y fue una
una clasificación muy extensiva y muy exhaustiva, porque partiendo de una clasificación inicial básica que distinguía entre poesía y prosa, de Calímaco, de Cirene, creó muchas subcategorías para diferenciarlos, en plan autores de tragedias y autores de comedia, autores épicos, autores líricos, etcétera. Cada tabla de este catálogo contaba con los nombres de los autores incluidos por orden alfabético, cada uno de los cuales iba acompañado de una breve nota biográfica del autor, incluyendo, pues eso, todas las obras que ese autor había escrito en su vida. Eso es un trabajazo tremendo en ese momento. Sí, exacto. Oh, bueno, efectivamente. Heródoto, la biblioteca lamentablemente tuvo un tiempo de uso, puesto que fue destruida. ¿Cuándo realmente fue destruida la biblioteca de Alejandría? Ciertamente no se sabe la fecha exacta en la que fue destruida. Sin embargo, sabemos que después de muchos siglos, después de que pasaran notables intelectuales y directores de la biblioteca muy conocidos y de los que se han hecho multitud de libros y películas como Apolonio de Rodas, Erastótenes, Aristarco o Aristófanes de Bizancio, incluida la famosa Hipatía de Alejandría, se cree que la biblioteca fue destruida y llegó a su final definitivo en torno al 270 de nuestra era, cuando las tropas del emperador romano Aureliano arrasaron el palacio de Alejandría principal y con ello también arrasaron la biblioteca y todo lo que ella contenía. Sin embargo, otros piensan que la biblioteca aguantó más y que su destrucción definitiva de lo que representaba la biblioteca no fue hasta el año 391, en medio de las campañas de arrasar la ciudad también del emperador romano Teodosio, que quería destruir la biblioteca de Alejandría porque hacía unos años, en el 380, fue cuando el Imperio Romano adoptó oficialmente el cristianismo como religión oficial. Entonces, la gran biblioteca de Alejandría se veía como un foco de sabiduría pagana que había que destruir. Ajá. Porque fíjate, yo tengo entendido, o se comentaba, que cuando Julio César también sufrió un incendio que quedó completamente destruida, pero por lo que tú me estás comentando, son siglos después en los cuales todavía existía esa biblioteca. Claro, no, efectivamente, no se sabe con seguridad hasta qué fecha perduró la gran biblioteca, pero sí sabemos en torno a ese acontecimiento de Julio César y Cleopatra que fue un incendio que afectó a una gran cantidad de libros, pero que no afectó al edificio de la biblioteca en sí, porque todo comenzó porque Julio César estaba en la ciudad y hubo una rebelión del pueblo de Alejandría contra los romanos. Y entonces Julio César, para contrarrestar el ataque, provocó un incendio en uno de los puertos y se le descontroló, y el incendio pasó a un almacén donde se almacenaban parte de los libros que después iban a ir a la biblioteca. Entonces el acontecimiento en sí lo que habla es la destrucción de los libros que estaban en ese almacén, pero no de la propia biblioteca en sí. Pues mira, eso es un tema que ya nos has aclarado para que podamos tener y hablemos con más propiedad cuando estemos debatiendo sobre la biblioteca de Alejandría. Heródoto, ha sido de nuevo un placer que hayas estado con nosotros. Es una pena porque el tiempo en la radio así no lo ordena, pero esperamos volvernos a hablar, para conversar otro poquito sobre otro tema de Egipto o de cualquier historia antigua, que yo sé que estás bien puesto que yo te sigo en tu blog de historias. Sí, muchas gracias por todo, Juan Ramón, y ha sido un placer estar aquí hoy otra vez. Y quiero, si me lo permites, quisiera invitar a todos nuestros oyentes a que visiten mi blog, mi blog Historia, en el que, como tú bien sabes, pretendo enseñar la historia de la humanidad de una forma en la que se combine la profesionalidad, la seriedad y el rigor de los historiadores profesionales con
con la amenidad y la divulgación llamativa que caracteriza a todo tipo de publicaciones divulgativas como revistas. Sí, desde aquí hacemos un llamamiento para que puedan visitarlo, porque de seguro que disfrutarán de tu blog. Heródoto, muchísimas gracias. Estamos en contacto porque dentro de poco seguramente que hablaremos sobre más historias. Gracias a ti, un placer. Adiós. Acabamos por hoy. Egipto siempre es fascinante y por eso el conocer la reina Merenei con María Isabel Cuba ha sido muy interesante. Luego, el conocer la realidad sobre el descubrimiento de la cavidad en la pirámide de Keops con Rosa Pujol ha sido muy instructivo. Y hemos terminado descubriendo la vida cotidiana con Heródoto. Ha sido todo un lujo de detalles. Espero que os haya gustado el programa. Por eso os recuerdo que quedará disponible en el blog de Histopia Historia, histopiahistoria.blogspot.com, en los podcasts de Onda Local Andalucía, de Radio Iznájar y en iVoox, así como en las redes sociales Facebook, Twitter, Google Plus y Flipboard. También lo podéis escuchar y ver imágenes mediante YouTube. Todo ello se notificará mediante la aplicación del programa que tenéis disponible para el móvil con el mismo nombre y que os invito a que descarguéis. Las sugerencias y las opiniones, como siempre estáis haciendo, dejándolas en email histopia2015@gmail.com o mediante las redes sociales. Os espero la semana que viene, así que disfrutad y sed felices.